Para comparar a nivel mundial siempre se habla de Europa y no de sus países miembros por separado. Esto se debe a que por el volumen de población y por la economía de sus países, para hacer competencia a grandes potencias como Estados Unidos, es necesario hablar de Europa como un conjunto. Además, constituye prácticamente una globalización total, donde no existen fronteras económicas, lo que conlleva a una mayor especialización de cada país y también una mayor dependencia entre ellos. Si dentro de Europa nos centramos en España, no somos una gran potencia en cuanto a innovación tecnológica, pero sí podemos considerar las telecomunicaciones como un factor en el que ser ejemplo para el resto de países. Para posicionar España respecto a Europa, vamos a analizar los datos de la Comisión Europea en cuanto a la economía y sociedad digital. Esta clasifica a los países en base a cuatro factores: capital humano, conectividad, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. En cuanto al capital humano, nos encontramos en décima posición, lo que supone una mejora respecto al año anterior. En conectividad, España se encuentra en tercera posición por segundo año consecutivo. Si nos fijamos en la integración de la tecnología digital, estamos en la posición 11, lo que supone 5 más que el año pasado. Y en cuanto a los servicios públicos, somos quintos, habiendo escalado dos posiciones. Como se puede ver, durante los últimos años, España ha ido escalando posiciones en el ranking y actualmente se encuentra por encima de la media europea en los cuatro ámbitos, posicionándose en séptima posición en el ranking global. Por tanto, hay que destacar las buenas infraestructuras de telecomunicaciones que tenemos en nuestro país, sobre todo en cuanto a fibra hasta el hogar, donde nos encontramos muy por encima del resto de Europa, llegando hasta el 89% de los hogares frente a un 50%. Esta diferencia no es tanta si nos fijamos en la implantación de la banda ancha fija y en la cobertura de la red fija de muy alta capacidad, ya que en otros países han apostado por otras tecnologías en sustitución de la fibra óptica. Pero aún así, España sigue muy por encima de la media europea, con un 83% frente a un 78% en la primera y un 94% de los hogares frente a un 70% en la segunda. Sin embargo, en el único punto donde España se encuentra por debajo de la media europea es en cobertura 5G, pero en gran parte se debe al retraso de la subasta de las bandas del espectro. La subasta de la banda de 700 MHz finalizó en julio de 2021 y se espera que la de 26 GHz se subaste a finales del 2022. Esto, junto con una amplia gama de medidas esbozadas en el componente 15 del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, debería dar lugar a un rápido aumento de la cobertura 5G, que hoy en día llega a un 59% de los españoles frente a un 66% en el resto de Europa. Aunque también cabe decir que es una tecnología aún en desarrollo y que veremos su impacto en los próximos años. Por otro lado, aunque todavía existe una brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, esta está disminuyendo y es mucho menor que en el resto de los países europeos. Las diferencias persistentes en las zonas urbanas y las rurales están empezando a subsanarse, con una cobertura de red de muy alta capacidad del 71,5% en las zonas rurales frente al 64,2% del año anterior. En cuanto a la integración de las tecnologías digitales y el capital humano, en el Plan España Digital 2026 están recogidas una serie de medidas para ayudar a pymes, microempresas y autónomos a mejorar estos puntos. Por otro lado, nos hemos desplazado hasta la bolsa para analizar las grandes empresas de nuestro país. Si nos fijamos, solo cotizan dos empresas del sector, Celnex y Telefónica. Por tanto, se puede concluir que España, aunque esté en muy buena posición en el ranking, es un país consumidor digital y no un núcleo de innovación.